Bienvenidas, queridas hermanas, a este nuevo videocast de Arraigadas, donde, como siempre les decimos, buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo que solamente podemos encontrar en Cristo. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y es un gusto estar con ustedes en este primer Arraigadas del mes de diciembre, el último mes de este 2024. Y hoy me acompaña Susana Decano. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Moni, siempre es de alegría compartir contigo y con todas nuestras amadas hermanas en otro Arraigadas. Así es, gracias a Dios. Ya estamos por finalizar este año y bueno, sí. En esta semana, yo creo que desde hace algunos días atrás, en muchos lugares, ya se pueden ver ciudades llenas de luces y decoraciones. La época decembrina con sus festividades navideñas ya se asoman. Y nosotras como creyentes no debemos perder de vista que Cristo está en el centro. Realmente tú y yo, Susi, y las hermanas que nos están viendo y escuchando el día de hoy pueden reconocer que esta temporada es de muchísimo ajetreo. Pero cuán importante es no perder de vista quién es el centro de todas estas celebraciones, que es Cristo mismo. Y la Navidad tiene una conexión con el Evangelio, por lo que estamos diciendo, el verdadero regalo de la salvación. Y de eso es de lo que estaremos conversando el día de hoy. Así que empecemos y adentrémonos en el tema. Susi, como comentábamos ahorita, es un tiempo de ajetreo, pero sí podemos pensar que muchos de nuestros días festivos actuales tienen raíces cristianas, como es la Navidad, de lo que estamos hablando, pero se han secularizado. No podemos olvidar que los hijos de Dios celebramos el inicio del plan redentor de Dios a través de Cristo, como Él vino a este mundo para nacer y después morir en sacrificio por nuestros pecados. Entonces nosotros podemos recordar también que podemos rescatar el verdadero significado de la Navidad en nuestras celebraciones familiares, cuando la tendencia común es centrar la celebración en comida, decoraciones, regalos, etc. Totalmente. Y aunque algunas tradiciones culturales se han mezclado con la celebración de la Navidad, la esencia cristiana de la festividad es el recordatorio del nacimiento de nuestro amado Cristo. Y creo que eso es fundamental porque Cristo es el Evangelio. Así como tú bien decías, se trata de, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Colosenses 2 del 16 al 17 dice que las festividades en sí mismas no deben ser un punto de condena o de señalamiento o de hacer sentir mal a alguien, ¿verdad? Ya que son una sombra de lo que está por venir, Cristo y una eternidad con Él. Y lo importante es cómo los cristianos, nosotras, aprovechamos esta festividad para glorificar a Dios y para recordar la obra redentora de Jesús, como bien hablabas también. Yo pensaba esto hace unos días que estaba hablando con unas amigas, que nadie se opone a celebrar sus aniversarios de bodas, los cumpleaños, que todo esto es motivo de celebración, ¿verdad? El día del niño, el día del cariño, o sea, hay muchos días que se han inventado o que se han hecho, ¿verdad? Y los cristianos lo celebramos también, aunque sea por motivos culturales y muchas de estas celebraciones son muy recientes versus la encarnación de Cristo, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar mucho más adelante. Pero como bien tú dices, aprovechemos este tiempo para celebrar a Dios por enviar a Cristo y porque Cristo tomó forma de hombre para salvarnos. ¿Y qué sería de nosotras, Moni? De verdad, si nos tomáramos el tiempo de meditarlo y de pensarlo, ¿qué sería de nosotras si eso no hubiese pasado? Es un motivo de gran celebración. De verdad que no solo es para la Navidad, y también vamos a hablar de eso, pero es tan importante que nosotras meditemos y reflexionemos en este tiempo sobre la obra de nuestro amado Señor, ¿verdad?
Así es, así es. Y bueno, después de esta introducción que hemos dado, vamos a adentrarnos un poco más. ¿Qué significa realmente la Navidad para los cristianos? Y Susi, ¿cómo está relacionada con el Evangelio? La Navidad, Moni, es la celebración del nacimiento de Jesucristo. O sea, desde ahí ya cambia todo lo que dijiste al inicio, porque estamos diciendo que si es la celebración del nacimiento de Jesucristo, se trata acerca de Él. Y Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, como lo dice Isaías 9:6, ¿verdad? Que profetiza la llegada de un Salvador. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Me encantan los pasivos en la Biblia, Moni, porque nos ha sido dado. O sea, es un regalo que Dios ha dado. Y la encarnación de Cristo, recordada en la Navidad, es central en el Evangelio. Ya que Jesús vino para salvar a la humanidad de sus pecados, como dice Mateo 1:21. Pero algo importante, Moni, y que también he meditado mucho después de escuchar un poco de las diferentes perspectivas que hay incluso entre cristianos, ¿verdad? Sobre la celebración, es que Dios es el que nos enseña a celebrar. Dios ordenó a su pueblo a celebrar la Pascua, a celebrar las cosechas, ¿verdad? Todas las fiestas que habían, la expiación, la fiesta de los tabernáculos, que algunos consideran que era sombra de la encarnación de Cristo, Dios con nosotros, ¿verdad? Y cada una de estas fiestas se cumplió en la persona y en la obra de Cristo. Pero el Antiguo Testamento tenía que celebrar ceremonialmente, ¿verdad? Cada vez que el Señor les decía cuándo tenían que celebrarla, cómo tenían que celebrarla, y qué días y cuántos días tenían que celebrarla. Entonces es nuestro Dios el que nos enseña a celebrar su obra. En aquel momento no había venido Cristo, pero ya vino. Y ahora podemos nosotras celebrar todo lo que implica que haya venido Cristo. Entonces la idea de celebrar es del Señor. Todos los días deberíamos de celebrar a Cristo y su obra de salvación. A mí me encanta cuando el salmista dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces, eso debería ser constante. Pero estamos tomando este tiempo para recordarlo muy específicamente y recordar una obra muy específica de lo que Él hizo cuando vino, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar más adelante. Así es. Y para simplemente complementar un poquito más lo que tú nos estás comentando, Susi, este tema también lo estamos abordando en el podcast de Joven Verdadera, para todas las hermanas que puedan recomendar los episodios que estamos hablando de las emociones que las jóvenes pueden tener en Navidad. Y bueno, tú y yo también. Así que, hermanas, puedan ustedes recomendar el escucharlo y tal vez platicarlo con algunas jóvenes que estén ahí en su círculo más cercano. Pero algo que yo mencionaba es lo que dice Isaías. En ese mismo capítulo que tú estabas mencionando, el capítulo 9, pero unos versículos antes, Isaías nos recuerda de la oscuridad en medio de la cual el pueblo estaba. Dice Isaías 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Aquí se describe una nación sin esperanza. Estaban en completa oscuridad, no había rumbo, no había propósito, estaban viviendo en tierra, dice ahí, de sombra de muerte. Como que no había sentido de vivir. Y esa es la realidad del mundo ahora también. Pero la venida del Mesías tenía el propósito de que esa gran luz llegara a quitar la oscuridad del cautiverio. Y eso es lo que celebramos, que cuando estábamos en tinieblas de pecado por Cristo es que fuimos trasladadas a la luz admirable. Esa es la razón por la que celebramos, no solo en esta época, sino cada día de nuestra vida. Sin embargo, esta época es sin duda un impulso para que los que siguen en oscuridad puedan ver la luz del Evangelio, que seguiremos hablando un poquito más adelante. Y eso sí, quiero comentarte también y comentarle a las hermanas que en alguna ocasión, leyendo un devocional que hacía énfasis en Lucas capítulo 2 versículo 19, y se los quiero leer, dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esto sucedió, este versículo aparece en el libro de Mateo, y esto sucedió después de que los pastores
vinieron a buscar a José y a María y al niño acostado en el pesebre, como dice la Escritura. Es decir, desde el comienzo de la vida de Cristo, desde su anunciamiento y todo lo que María experimentó, desde la aparición del ángel que le dio la noticia y todos los demás eventos en los que María pudo ser testigo del ministerio de Cristo, ella los fue guardando en su corazón. Cosa tras cosa, evento tras evento. Y cosas tan especiales y tan sobrenaturales como la aparición del ángel al principio al anunciar que ella sería el instrumento que Dios había elegido para que Cristo naciera y viniera a este mundo encarnado. Y yendo hacia adelante en la historia, cuando Cristo estaba siendo crucificado y ella estaba al pie de la cruz, viendo a su hijo sufrir la peor de las muertes y el abandono del Padre porque estaba cargando nuestro pecado, lo único que la pudo sostener es todo aquello que ella estuvo guardando en su corazón y que ella sabía que era verdad. Ella realmente confiaba quién era su Salvador. Así que todas estas cosas tan hermosas y tan significativas para nosotras como creyentes, como hijas de Dios, tenemos que, de verdad, hacer una pausa, sentarnos, meditar, pensar. Y este es un excelente tiempo para hacerlo. Meditar en la obra de Dios en nuestras vidas por su plan de redención, que es completo, que es perfecto, que ya no es una sombra como lo veíamos en el Antiguo Testamento, sino que ya es un hecho. Así que, Susi, ¿cómo podemos detenernos, hacer pausas en esta temporada tan ajetreada para poder realmente meditar en esta preciosa obra de Cristo? Y Moni, qué especial lo que estás diciendo, porque justamente todo lo que antecede a la venida de Cristo es que todo está mal para el pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto, el hecho de que Cristo haya nacido en el contexto que nació y cuando tú decís buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas de salvación, hasta tiene como esas películas cuando dicen, wow, ¿cuándo va a ser el clímax de la historia, verdad? Y es como esto, ¿verdad? El nacimiento de Cristo en medio de un tiempo tan difícil. Y viene Cristo para iluminar y decirnos, así es tu vida sin Él, pero esto es tu vida con Él. Es una buena noticia que Él haya venido. Y por eso es que es una oportunidad perfecta para compartir con otros que Dios envió a Cristo como el Salvador del mundo, como dice Juan 3:16. ¿Y qué esperanza es esto? Hablando también del contexto en el que lo estabas diciendo, incluso el contexto en el que lo profetizó el profeta Isaías, porque los ángeles anunciaron su nacimiento como buenas nuevas y dice de gran gozo. Y obviamente sabemos que no hubo fiesta por todos lados, sino la manera en la que él vino fue tan humilde, fue una manera en la que todos nos pudiéramos identificar. Y yo creo que es parte de ese gran gozo también, de cómo Él vino. Y lo que nos invita por eso, con ese gozo, para proclamar el Evangelio a otros. Pero pensando también en lo que preguntabas de cómo podemos hacerlo, y es recordar todo lo que Cristo es para nosotras, tanto de manera individual y reflexiva como una oportunidad para sentarnos con nuestros hijos, con la familia, para contar sobre su obra y que no solo es una verdad que debemos creer como cristianos, sino es una verdad razonable, es una verdad que también es aplicativa porque podemos vivirla, tiene un impacto en nuestra vida. Y el ejemplo de ello está, por ejemplo, en un pasaje como Filipenses 2 del 1 al 10, que me encanta este pasaje, y nos dice cómo vivir de manera individual y cómo vivir ante una comunidad de fe. Pero fíjate que viviendo de esa manera a la luz de la encarnación de Cristo, a la luz de quién es Él y qué hizo. Entonces no solamente es como creer esta verdad, sino que meditar en que esta verdad sí me forma, sí me moldea, sí me santifica y sí me llama a verlo a Él para vivir a la luz de lo que Él hizo
y nos capacita hoy por el Espíritu Santo para vivir, ¿verdad? Uh-huh. Así es, Susi. Y hay tanto que decir sobre lo hermoso y lo bello que es esta realidad de la luz que ha llegado al mundo a través de Cristo. Y pudiéramos decir tantas cosas, pero hay algo más que queremos compartir con ustedes, hermanas. Ahorita mencionaba, Susi, sobre las fiestas, cómo el Señor les pedía celebrar, y las fiestas de los tabernáculos. Y hablando sobre esto específicamente, podemos recordar cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les mandó construir el tabernáculo. Cuando estuvo listo, algo maravilloso sucedió. Dice Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Susi, hermanas, desde aquel fatal día en que la humanidad cayó en pecado en el Edén, la presencia de Jehová había abandonado la tierra. Salvo algunas apariciones fugaces o en algunos sueños, Dios se había retirado del hombre y no se paseaba más entre ellos a causa del pecado. No fue sino hasta el día en que estuvo listo el tabernáculo que la presencia gloriosa del Señor volvía a estar entre los hombres, accesible a pesar del pecado. Dios, tan hermoso, proveyó un medio por el cual podía habitar entre su pueblo, porque este ha sido siempre su deseo desde el inicio de los tiempos. Una tienda, en este caso, con el pueblo de Israel, una tienda en el desierto que fue llena de su gloria, a vista de todo el pueblo. Con todo esto, este tabernáculo fue sustituido por un templo. Tiempo después. Y en este templo estuvo también la gloriosa presencia del Señor hasta que el templo fue profanado y destruido a causa del pecado de Israel. Y aunque el templo fue reconstruido, la gloria del Señor no volvió a la tierra. Por 400 años, el Señor se mantuvo en silencio y su presencia una vez más lejos del hombre, hasta el día en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese glorioso día, hermanas, en el que Juan con toda intención nos dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra, habitó, en su original, significa literalmente acampó o hizo tabernáculo entre nosotros. Qué hermoso es esto, Susi. Sí. Recordando el día en que, por su misericordia, el Señor decidió bajar en medio del desierto, habitar entre su pueblo, Juan declara una vez más, por la misericordia de Dios, ahora su presencia venía al mundo, pero esta vez de manera perfecta. Ya no era una sombra, sino Cristo mismo a través de ese Verbo que se hacía carne. Amén. Así como en aquel día en el desierto, todo Israel vio la gloria de Dios llenar el tabernáculo. Juan dice, nosotros ahora vimos su gloria descender. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y esto me recuerda también el pasaje de Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. A lo largo de la historia, en este hilo de la redención, podemos confirmar, Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Amén. Pero nuestro pecado nos aleja del Señor. Aún así, por su misericordia, Él decidió tener este plan de redención y enviar a su Hijo que Él se encarnara para que pudiera habitar, hacer tabernáculo entre nosotros, que ni siquiera somos de su pueblo, del pueblo de Israel, somos los gentiles, los añadidos a esta familia. Pero aún así, como siempre decimos, pero Dios, Él quiere seguir habitando entre sus hijos. Así que, Susi, ¿qué significa para ti el nombre Emmanuel?
Dios con nosotros y cómo cambia eso la forma en que celebras la Navidad, porque como hemos dicho, es importante recordar la encarnación de Cristo durante este tiempo, porque eso definitivamente, cuando lo meditamos, cuando lo pensamos, cuando profundizamos, impacta nuestra comprensión del Evangelio y no nos deja como estamos, nos cambia, porque hay un impacto en nuestros corazones. Amén, amén. Y de verdad que es una belleza solamente de escuchar lo que estás diciendo, los breves minutos que ahorita usaste para explicar todo esto, pudiera solo volverlo a escuchar cada una de nosotras y meditar y ahondar en esa realidad que por la premura, por nuestros días, por las dificultades, por muchas cosas, dejamos de ver el valor que tiene para nosotras como cristianas. Es que no seríamos ni siquiera parte del pueblo del Señor si Él no lo hubiera hecho. Y qué bendición es que haya pensado en habitar en medio de nosotras también. Amén. ¿Verdad? Y Emmanuel simboliza que a pesar de las dificultades, como decíamos antes en la profecía de Isaías o previo a que Jesús viniera, cómo estaban pasando el pueblo, cómo estaba, que a pesar de esas dificultades, Dios está presente con su pueblo para protegerlo y para salvarlo. Dios ha estado presente siempre en la historia de su pueblo, pero revelarse a su pueblo, como bien tú describiste, eran en momentos, ¿verdad? Ahora ya no es así. Ahora tenemos nosotros la revelación de Cristo a través de su venida. Y justo ese pasaje que leías de Mateo 1:23 que cita también esa profecía de Isaías y aplica el nombre a Jesús, enfatizando que en la persona de Jesús, Dios mismo viene a habitar entre los seres humanos de una manera tangible y directa a través de la encarnación. Y como hemos dicho, la encarnación de Cristo, como también mencionaste en Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también Hebreos 1 del 2 al 3 dice que esa gloria que vimos, que dice Juan, Cristo es la gloria del Padre. Y por medio de Él, hoy nos habla, dice Hebreos, a través de su obra de vida, de muerte y de resurrección. Si Cristo no hubiese venido en forma de hombre y vivido como todo ser humano, naciendo de un vientre, siendo un bebé, siendo adolescente, siendo adulto, no hubiese sido el sacrificio perfecto para la misión que su Padre le encomendó por nosotras. Cristo nos reveló al Padre, se identificó con nosotros, nos salvó, cumple las promesas del Antiguo Testamento y nos anticipa lo que un día seremos, Moni, perfectos, sin mancha, sin pecado y glorificados delante de Dios. Así que esto lo podemos ver como wow, lo maravilloso, pero tuvo un camino, ¿verdad? Nuestro Señor para que hoy podamos decir amén. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. Pero tuvo un camino y por eso es que recordamos en este tiempo que la encarnación es fundamental para el Evangelio. Sin el nacimiento de Cristo otra vez como hombre no habría sacrificio por el pecado, que es lo que tú estuviste describiendo brevemente del problema de lo que realmente fue el pecado. Y por eso Él tomó nuestro lugar para darnos una relación viva y eterna con Dios. De otra manera, esto no hubiera pasado. Esto es el centro del mensaje de salvación que recordamos en la Navidad. Dios está con nosotros. A pesar de nosotros nos salvó. A pesar de nosotros sigue siendo fiel en sostenernos. A pesar de nosotros y por pura gracia, hoy, mañana y por siempre, Él va a estar con nosotros en nuestras alegrías, en nuestras tristezas. No estamos solas ni dejadas a un mero propósito terrenal. Nuestro destino está guardado en Él. ¿Qué seguridad tenemos? Nuestros días y nuestras vidas hoy tienen un propósito eterno, Moni, que comenzamos a vivir aquí por la fe en Cristo. Dios no está lejano, Dios está presente.
Y jamás, jamás estaremos solas. Inclusive esos 400 años que tú describiste, que el pueblo pensó, ya no mandó más profetas el Señor para decirnos cómo vamos. Aún ahí, Él estaba al cargo de su historia, de la historia de su Así pueblo. Pero así es como quizás a veces podamos sentir eso. Como bien dijiste, diciembre es un mes de celebrar al Señor por haber enviado a su Hijo. Y sabemos que hay muchas personas que quizás no es el mes más fácil para atravesarlo. Así que pensar en esto maravilloso que el Señor Jesús hizo alienta el corazón de que nunca vamos a estar solas. Que la encarnación también nos recuerda que somos cuerpo y que somos espíritu tal como Cristo. Y nos recuerda que Cristo fue completamente hombre, completamente Dios, un misterio para nosotras, pero que su humanidad fue igual de importante para su sacrificio como su divinidad o su deidad, como el mediador perfecto que hoy tenemos. Entonces, hasta en eso podemos decir, bendito Dios que Él está entre nosotras, porque también tenemos un mediador perfecto ahora que está intercediendo por nosotras todo el tiempo. Y por eso es tan importante meditar y recordar en todas estas verdades, Moni. Así es, como tú decías, puede ser que esta temporada no sea fácil, porque este mundo siempre trae decepción, y eso es de lo que hablamos en la serie de este mes, en Joven Verdadera. Hay decepción, hay tristeza, hay ansiedad, estrés. Pero siempre pensar en el Evangelio y meditar en el Evangelio trae esperanza. Amén. Porque recordamos que no somos de este mundo, que esto es pasajero. Todo lo que sucede aquí es para que el Señor trabaje en nuestros corazones y que nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra fe sea puesta solamente en Cristo. Así es. Amén. ¿Verdad? Y una vez que nosotros entendemos esto y lo meditamos y reflexionamos y nos lleva a adorar al Señor y agradecerle. Susi, esto es algo que no podemos callar. No podemos callar el mensaje que nos ha sacudido tanto y que enternece tanto nuestro corazón y que nos lleva a adorar a Dios por Cristo, por la salvación que hemos recibido en Él. Así que tenemos que llevar el mensaje más allá de nosotras mismas. Y tenemos que empezar con nuestro círculo más cercano, la familia, ¿verdad? Así es. Mi mamá, les cuento, siempre nos asignaba la tarea de leer la Biblia durante el año. Nos daba nuestros planes de lectura para todo el año, pero también en diciembre era una práctica común leer el Evangelio de Lucas, un capítulo por día, porque son 24 y eso es ahorita es como que muy común. Que se sugiera que se lea desde el 1 de diciembre hasta el 24 el Evangelio completo de Lucas, porque son 24 capítulos. Y así no solo aprendíamos los detalles del nacimiento de Cristo, que Lucas nos relata también de manera tan bella y específica, sino que no se quedaba ahí solamente como qué bello, el bebé nació en el pesebre, sino que nos pone en la realidad de la historia de redención. Y seguíamos leyendo todo su ministerio hasta terminar con el propósito de su nacimiento, que pues era la muerte, ir a la cruz y dar su vida en rescate por los suyos. Amén. Así que, bueno, esa es mi experiencia como hija desde pequeña, pero Susi, tú tienes, te iba a decir, tú tienes chiquitos, pero ya tus hijos ya no están chiquitos, ya están grandes. No me recuerdes eso, por favor. Pero cuéntanos, a lo largo de los años, ¿cómo has sido intencional para hablar con tus hijos sobre el verdadero significado de la Navidad en medio del ajetreo de esa temporada? Y 1 Corintios 10:31, Moni nos recuerda que ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Y eso es algo que siempre recordamos en nuestro hogar, para cualquier tarea también que podemos hacer acá, pero que también incluye las tradiciones navideñas que pueden ser usadas para enseñar a nuestros hijos y a otros también a acercarse al amor de Dios que se mostró en la encarnación de Cristo. Yo no crecí como tú en la bendición de crecer en un hogar cristiano. La Navidad en ese tiempo era acerca de
de mí, acerca de regalos, acerca de, salí del colegio, porque nuestro ciclo escolar es diferente. Son las vacaciones, diciembre, de estudios. Entonces era un tiempo de descanso, era un tiempo de vacaciones y de ver qué me iban a comprar, de hacer un listado de regalos para que finalmente me compren lo que no me compraron en todo el año. Entonces la Navidad era acerca de mí. Y cuando Dios me salvó ya casada en Cristo, a mí y mi esposo, y comprendimos todas estas verdades en nuestro corazón, la Navidad dejó de ser una fiesta para nosotros. Me recuerdo que cuando mis hijos estaban más pequeños, aún todavía no estaba el boom de las redes para agarrar tips ahí de qué poder hacer ni nada. Lo único que hacíamos era, me recuerdo con un cuaderno que le llamamos el cuaderno de Jesús. Hasta te puedo describirlo porque lo forramos de café, ellos lo decoraron y entonces escribíamos, yo sin mayor tener ahí un pensum de algo, ¿verdad? Sino simplemente queríamos ver cómo su corazón estaba siendo impactado por lo que les estábamos enseñando y lo que escuchaban en la iglesia. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Qué es lo que él había hecho? Y así empezamos, ellos dibujaban, escribían y conversábamos. Y luego empezamos colgando en el arbolito unos nombres, los nombres de Jesús, para quienes lo hacen o no. También se puede colgar en unas ¿cómo se llama? Unos lazos, digamos, y ahí colgábamos para recordarnos en nombres de Jesús. Escribíamos las bendiciones también que recibíamos de Jesús y ellos también escribían ahí también, ¿verdad? Entonces, ahora que ya crecieron, pues ya, como bien dijiste, ya son hijos más grandes. Ahora nos sentamos a recordar igualmente a través de Lucas, pero encontramos mucho tesoro en recordar los primeros 19 capítulos de Éxodo. Entonces hemos estado leyendo también Éxodo, aparte que en la iglesia lo están predicando, pero encontramos mucho tesoro en eso y eso es lo que nos hemos reunido también, junto con un poco de Colosenses. Por alguna razón a ellos les encantó ver cómo la obra de Cristo ya se conecta con tu diario vivir, que yo creo que eso es tan valioso, porque, empezás diciéndoles las verdades, esto es Cristo, esto hizo Cristo, esto es, Él es esto, y esto es lo que Él hizo, pero eso tiene un impacto en tu vida. Yo creo que eso lo repetimos bastante y ojalá se les quede, hermanas, porque es la verdad, tiene un impacto en nuestra vida. Y eso era lo que queríamos con ellos, que no solo repitieran algo, sino que el evangelio, ver al Señor, porque la salvación es de Él, trabajara a través de ver ese impacto de lo que hizo Cristo. Entonces esas pequeñas cosas hacíamos, tratando de cultivar como memorias, pero también confiando que queden en ellos para que lo hagan con sus hijos. Yo ya tengo una hija casada, así que espero que si Dios permite, los nietos, ellos puedan seguir o cultivar otra manera de recordar este tiempo, ¿verdad? Así es, Susi. Y bueno, estamos hablando de la familia, pero no solamente se debe quedar ahí. Primero hablamos de nosotras, cómo nosotros debemos de meditar de manera individual y personal, para entonces poder impactar y transmitir eso a nuestra familia, pero tampoco se queda ahí. Hay que ir más allá. Y eso es algo que Nancy menciona continuamente cuando se acerca a esta temporada, que la Navidad es una oportunidad única para hablar de Cristo con personas que normalmente no están abiertas a escuchar el Evangelio o que no tienen contacto con el mensaje del Evangelio en el día a día. ¿Qué pasa? Tenemos familias que vienen a casa, familiares, amigos tal vez, o vecinos. Hay personas que tienen una relación muy estrecha con los vecinos y los vecinos se reúnen. Así que esta es una oportunidad tan importante para aprovecharla y poder ir más allá y llevar el evangelio a las personas que siguen en la oscuridad. Algo tan sencillo, pero a la vez tan esencial. Por ejemplo, en casa de mis padres, ahorita pues ya tengo poco tiempo de casada y ahora con mi esposo y yo estaremos haciendo juntos cosas nuevas, pero lo que hacemos en casa de mis padres era que alguno de mis hermanos, tengo 3 hermanos hombres, entonces algunos de ellos se turnaban por ahí y preparan una breve meditación sobre el nacimiento de Cristo, que
que ese mensaje iba para nosotros, pero de pronto, planificado, venían algunos familiares, o a veces sin planificar, solamente recibíamos una llamada de que vamos a llegar a casa de ustedes para pasar la Navidad. Entonces llegaban y pasaban las festividades con nosotros. Pero así que era importante que antes de la cena o de algún juego de intercambio de regalos, cualquier cosa, importante siempre hablar del motivo que nos reunía. Amén. Y 1 de Pedro 3:15 nos llama a eso, a estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. Porque en un mundo lleno de desesperanza, lo único que da esperanza es el Evangelio, es Cristo. No hay otro. Así que, Susi, cuéntanos de ti. ¿Cómo has experimentado esto en tu círculo cercano? ¿Cómo puedes animar a las hermanas a aprovechar mejor esta oportunidad de integrar intencionalmente más oportunidades evangelísticas en sus tradiciones familiares de Navidad? Y aunado a eso es cómo podemos preparar nuestro corazón. Creo que lo hemos comentado. Empieza en nosotras, en la meditación en nuestro corazón del Evangelio. Pero ¿cómo podemos preparar nuestro corazón y nuestro hogar para compartir la esperanza del Evangelio con gentileza, con respeto, pero con esa urgencia también de que la gente necesita escuchar el mensaje y saber que la Navidad se centra en eso, en Cristo, quien nos ha dado salvación? Amén. Y creo que repetir lo que creo que dije hace un momento, que primero que nada sepamos y recordemos nosotras mismas que la salvación es del Señor. Y que nosotras únicamente estamos compartiendo un mensaje, como compartimos las noticias de si vas a este lugar ahorita hay ofertas de algo, si vas a comprar la comida en este lugar, la carne en este lugar sale súper deliciosa. Así como nosotras decimos y comentamos de pues cosas buenas que puedan ayudar a alguien mientras vivimos en este mundo, esta es mucho mejor noticia. Y esa es la que nosotras también tenemos que compartir, tanto como nuestro mensaje de vida, el que nos sostiene, el que sostiene a nuestra familia, como el mensaje que también queremos que sostenga a otros. La narrativa del nacimiento de Jesús revela el plan de redención de Dios desde el principio. Tenemos tanto para poder compartir, ¿verdad? No solamente el mensaje de una porción nada más de las Escrituras, hay toda una Biblia de donde podemos sacar mensajes, aplicarlos, recordarlos, porque al final apuntan a Cristo, ¿verdad? Entonces María, por ejemplo, fue elegida para llevar el Hijo de Dios como el Salvador del mundo, así nos dice el Evangelio de Lucas 1:31 al 33, pero este relato también nos lleva directamente al propósito de la venida de Jesús, que era rescatar y que es rescatar a la humanidad de sus pecados, de estar lejos de Dios. Mateo 1:21 también nos lo dice. Entonces, que esto es el corazón del Evangelio, porque es el pecado lo que nos mantiene lejos de Dios, de nuestro Dios santo. Entonces quizás muchas de nuestras hermanas tienen familiares que no conocen a Cristo, yo también los tengo, y es una muy buena oportunidad para hacer reuniones familiares, ser como muy intencionales, quizás será la palabra. Podemos hacer tarjetas con versículos para invitarlos a nuestra casa que vamos a compartir. Aquí hacemos a veces en Guatemala, ahora hay muchas como cocoas, ¿verdad? Que se derriten y le pones marshmallows o angelitos, como se diga, y compartir esas tardes también. Otra manera es en las tarjetas, si tú vas a dar un presente o algo, ahí también puedes estar escribiendo la bendición que es este tiempo y por qué tú estás dando una dádiva a alguien más, como a nosotros nos ha sido dádiva Cristo Jesús. Otra también manera es que, por ejemplo, con los pequeños, yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban más pequeños y a veces venían sus amigos o ellos no tienen la bendición de tener primos de su misma edad, pero si alguna de las hermanas lo tienen, es tan bueno poderlos invitar quizás el día que vas a hacer el devocional y que ellos sean parte también, ¿verdad? Yo creo que algo importante y que lo repetimos muchísimo en Aviva también es que tu casa se abra,
¿verdad? La hospitalidad, que tu casa se abra para compartir alimentos, para compartir el evangelio de maneras tan sencillas como tu propia vida, como lo que tú dices que enfrentaste ese día, pero como el Señor te ayudó. Y creo que estos momentos la gente está como un poco más disponible para poder escuchar un mensaje de esperanza, que es las buenas nuevas, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Y creo que esta urgencia de hablar de este mensaje de salvación la podemos inclusive ver y aprender de los pastores y los magos, los sabios de Oriente que vinieron a visitar a Jesús en su nacimiento. Y es increíble cómo cuando, por ejemplo, los pastores, los ángeles se les aparecen y ellos corren a buscar dónde es que estaba Jesús. Así que esas lecciones definitivamente nos ayudan a compartir el evangelio de hoy, el día de hoy, ¿no, Susi? Sí, me encanta lo que dicen sobre todo los pastores, o sea, te los imaginas como brincando de alegría por cómo los describen, ¿verdad? Ellos compartieron estas buenas nuevas después de haber encontrado a Jesús, dice también Lucas 2, 17 al 18, y los magos también dice que vinieron a adorar al Salvador, Mateo 2, 11, pero ambos ejemplos nos muestran la importancia de proclamar y adorar al Cristo nacido. Y esto refleja el llamado que también nosotros tenemos de compartir y de proclamar a Cristo como el Señor y el Salvador. Hace poco conversábamos, Moni, con mi hijo sobre el hecho trascendental que hasta nuestro calendario fue afectado por el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, creyente o no creyente, libros históricos, novelas que narran hechos de la historia, están llamados a escribir el AC y DC, ¿verdad? Increíble cómo el mundo sí sabe, porque al final no sabemos, por ejemplo, con los magos, quienes no sabemos si realmente fueron o no creyentes, por ejemplo, pero sí supieron de Cristo. Los pastores, ellos sí salen cantando, dice, adorando, glorificando a Dios, quizá creyeron. El caso es que todos saben de Dios y un poco han escuchado de Cristo. Precisamente por eso te decía esto del antes de Cristo y después de Cristo. Pero podemos aprovechar este mero conocimiento para contarles a otros de la historia de redención y que Dios quiere que pase a hacer vida en los corazones de otros. Entonces podemos aprender de ellos el regocijo que dio saber que había venido el Salvador del mundo. Los cristianos somos mensajeros de reconciliación y esta noticia, Moni, no la podemos callar, no podemos quedárnosla, porque es la noticia que nos sostiene diariamente. O sea, vivimos por el evangelio y la salvación es del Señor, como hemos dicho, pero Él nos ha escogido para proclamarla, para proclamar a otros la esperanza gloriosa que hay en Cristo. Y en esto también amamos a otros, en hablarles la verdad en amor, pero en hablarles la verdad y la gracia, como hemos hablado de Juan 1:14, reveladas en Cristo. Entonces, estos hombres, de verdad que me llamó la atención sobre todo la actitud de los pastores. Me los imaginé brincando de alegría porque fue de gran bendición esta noticia. Y más ellos haber visto a ese Salvador en un pesebre, sin pensar en todas las cosas que hoy nosotras podamos pensar sobre el hecho del nacimiento de Cristo. Que eso produzca en nosotras ese mismo regocijo que los pastores vemos en las Escrituras, la obediencia de estos magos de ir y adorar al Salvador. Esto es increíble. Y nosotras que lo tenemos hoy habitando en nosotras por medio de la persona del Espíritu Santo, podemos hacer lo mismo, glorificar, adorar, cantar de la preciosa noticia que todos los días tenemos para recordarla, de que Él se encarnó, murió, resucitó
y está sentado a la diestra del Padre y nosotras estamos esperando que regrese. Pero mientras tenemos este recordatorio maravilloso de lo que Él es y sigue haciendo en nuestra vida. Cada vez que meditamos la palabra, cada vez que estamos en su palabra recordando los beneficios y las riquezas que dice Efesios de su gloria para nosotras, podemos recordar la bendición que es que Cristo haya venido a este mundo. Así es, Susi. Y tal vez, hermanas, ustedes pudieran decir, bueno, es que no es tan fácil, no es tan sencillo. Los pastores, se les aparecieron los ángeles, los sabios, ellos sí lo vieron. Magos, ellos estaban viendo una estrella que no es normal ver hoy en día. Pero la verdad es que, como tú decías, Susi, el trabajo no lo hacemos nosotras. Dios es el que convence de pecado. Dios es el que convence, porque Él se ha revelado de diferentes maneras. La Biblia lo dice. La creación, mencionabas el dato de las fechas, ¿no? Que siempre tenemos un antes de Cristo, un después de Cristo. La Biblia dice en Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha dado una conciencia al ser humano. Entonces, realmente, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer? Nos toca simplemente hablar, no nos toca convencer, porque Dios convence del pecado. No nos toca hacer que todo suene tan lógico y tan real. Exacto. Porque el mundo necesita ver para creer. Pero dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer. Después viene el entendimiento. Pero, hermanas, de verdad, esta es una obra de Dios. Así es. Aún el Espíritu Santo nos da las palabras que tenemos que decir en el momento de poder hablar del mensaje del Evangelio. Así que, si tú, hermana, y yo, y Susi, hemos sido cautivadas por esta obra tan preciosa y tan maravillosa y tan esperanzadora de Cristo al encarnarse y a través de su encarnación darnos salvación, no nos callemos, celebremos, compartamos el Evangelio y compartamos la gran noticia. Amén. Y esa es la verdad bíblica que queremos dejarles el día de hoy. Juan, capítulo 1, versículo 14. Que podamos recordarla. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. No tenemos un recurso más importante que recomendar el día de hoy que la Biblia. Hermanas, aferrémonos a las profundidades y a los tesoros de la Biblia para poder hablar de este precioso mensaje que, como hemos visto, viene el hilo de la redención desde el Génesis y esto terminará. Dios lo ha prometido. Así que bueno, Susi, oramos para terminar. ¿Nos puedes guiar en oración, por favor? Amén, amado Señor, te damos tantas gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, amado Dios, porque tú eres el que ha hecho todo desde el inicio. Es por gracia que hoy podemos proclamar el nombre de tu amado Hijo como nuestro Señor y Salvador, pero que oramos, Señor, que aún uses este mensaje, aún uses lo que hoy compartimos para que alguna hermana sea animada a compartir estas buenas nuevas con otros, pero también si hay alguien que lo escuche y que aún no ha puesto su fe en Cristo Jesús, que estas verdades que hoy leímos, tú puedas usarlas, Dios, para que ella ponga su fe en Cristo y experimente las bondades, las bendiciones y el regocijo que es que tú habites en nosotras. Te damos gracias por cada una de nuestras hermanas que están escuchando, que recuerden que este mensaje del Evangelio, que recuerden meditar en las bondades que tú nos has dado a través de Cristo en este mes, y que recuerden que la Navidad se trata de Cristo y que Él es el centro de todo esta celebración por la cual estamos, que nos quites de todo afán, toda preocupación por otras cosas y nos permitas estar gozosas porque recordamos quién eres tú. Así que te pedimos, Dios, todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Amén, amén. Gracias, Susi. Gracias por este tiempo tan especial y esta conversación tan bella. Amén. Hermanas, gracias por acompañarnos un viernes más y nos vemos por aquí, si el Señor lo permite, el próximo viernes, la próxima semana, para un Arraigadas más. Que el Señor les bendiga. Amén.